¿Qué pasaría si pudieras tener exposición indirecta al activo financiero más poderoso de los últimos 15 años y además cobrar dividendos todos los meses? Hoy vamos a hablar de STRC, también conocida como Stretch, una acción preferente emitida por Strategy, la empresa de Michael Saylor, que actualmente paga un dividendo de aproximadamente 11.5% anual. Vamos a entender qué es Stretch, qué tiene que ver con Bitcoin, cómo funciona, de dónde salen los dividendos, cuáles son los riesgos y si realmente puede tener sentido como inversión. Bienvenidos a Descubriendo Bitcoin. Antes de entrar en Stretch, necesitamos entender algo fundamental sobre cómo funciona el mundo financiero. Cuando una empresa necesita capital, básicamente tiene dos grandes caminos. El primero es deuda. Es decir, pedir dinero prestado al mercado con la obligación de devolverlo normalmente con intereses. Si la empresa no puede pagar, entra en default. Pero en muchos casos la deuda tiene garantías como prioridades de pago u otros mecanismos que buscan proteger al acreedor. Por eso si la empresa es sólida, el riesgo de perder todo el capital suele ser relativamente bajo. La segunda opción es capital o equity. La empresa emite acciones. Los inversionistas le dan dinero a la empresa a cambio de una participación accionaria. Pero aquí hay una diferencia clave. No existe obligación de devolver el capital. El inversionista asume más riesgo, pero también puede participar en mayor upside. Puede ganar por apreciación de la acción, por dividendos o por ambos. Y esto es importante porque Stretch no es deuda. Cuando compras Stretch, Strategy no te está prometiendo devolver tu inversión. Lo que está haciendo es emitir una acción preferente que paga un dividendo mensual variable. Hoy ese dividendo está alrededor del 11.5% anual, pero ese dividendo puede ajustarse mensualmente, aunque de forma controlada. La fluctuación máxima esperada ronda los 25 puntos base o 0.25%. Entonces, ¿qué es Stretch? Stretch es una acción preferente de Strategy. Las acciones preferentes son instrumentos híbridos, en el sentido que tienen características de acciones comunes porque se emiten y se pueden comprar o vender en mercados secundarios como el Nasdaq, es decir, son instrumentos muy líquidos. Un inversionista puede comprarlas desde plataformas como Interactive Brokers, Robinhood, Happy y otros corredores. Pero también tienen características especiales. Por ejemplo, pueden pagar dividendos fijos o variables. Pueden tener cierta prioridad sobre las acciones comunes en caso de liquidación. Y en algunos casos pueden incluir mecanismos de conversión a acciones comunes. Pero ojo, Stretch no es un bono de deuda. Strategy no está obligada a recompensarte la acción a $100, por ejemplo. Cuando inviertes en Stretch, la empresa se compromete a pagar un dividendo mensual, pero no se compromete a devolverte el capital. Ahora, antes de que esto te asuste, hay dos cosas importantes que entender. Primero, Stretch es una acción muy líquida. Puedes venderla en el mercado secundario cuando quieras. Eso no elimina el riesgo, pero sí te da mucha flexibilidad. Segundo, Stretch tiene un mecanismo muy interesante para mantener su precio cerca de los $100. Y aquí está una de las partes más ingeniosas de este producto. Cada acción de Stretch fue emitida por un valor de $100 par. Esto, como toda acción que cotiza libremente en el mercado, pues puede cambiar. Puede subir o bajar de acuerdo a la oferta y demanda. Entonces, Strategy utiliza ciertas palancas para tratar de mantener el precio lo más cercano posible a los $100. Si el precio sube, Strategy emite más acciones. Al aumentar la oferta, se reduce la presión alcista sobre el precio. Y si el precio baja demasiado, Strategy puede aumentar el dividendo. Al aumentar el dividendo, el instrumento se vuelve más atractivo para los inversionistas, aumenta la demanda y esto tiende a empujar el precio de nuevo hacia arriba. Así que Strategy realiza estos ajustes de forma mensual y hasta ahora este mecanismo ha logrado mantener el precio relativamente cerca de los $100 por acción. Por eso Stretch puede resultar atractivo para inversionistas que buscan algo parecido a una inversión de renta fija, con volatilidad muy baja, alta liquidez y retornos superiores a muchos instrumentos tradicionales. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo hace Strategy para pagar un dividendo del 11.5%? Y aquí es donde entra Bitcoin. Para entenderlo, usemos una analogía. Imaginemos una empresa que compra propiedades premium en Manhattan. Gracias a su escala, su acceso a capital y su experiencia, puede construir un portafolio enorme de edificios. Estos edificios se aprecian con el tiempo y además generan un flujo de caja por rentas.
Ahora imaginemos que muchos inversionistas quisieran tener exposición a bienes raíces en Manhattan, pero no tienen millones de dólares para comprar un edificio, o simplemente no quieren encargarse de administrar propiedades. Entonces, esa empresa crea instrumentos financieros respaldados por su portafolio, para que cualquier inversionista pueda participar de la apreciación de esos activos o recibir dividendos por los flujos que estén generando. Este modelo existe desde hace décadas, se llama REIT, Real Estate Investment Trust. Y Strategy está haciendo algo muy parecido conceptualmente. Pero en lugar de tener edificios en Manhattan, pues tienen la tesorería de Bitcoin más grande del mundo. Así que no se respaldan en bienes raíces, se respaldan con Bitcoin. Strategy ha construido una enorme posición en Bitcoin y usa esa base de activos para emitir diferentes instrumentos financieros. Acciones comunes, bonos convertibles, acciones preferentes y ahora este producto de Stretch. La idea es ofrecer distintas formas de exposición al ecosistema de Bitcoin para perfiles de inversionistas distintos. Algunos inversionistas quieren el upside agresivo de Strategy, otros quieren Bitcoin directamente y otros prefieren menor volatilidad, flujos mensuales y algo que se parezca más a una renta fija. Y ahí es donde entra Stretch. Entonces, otra pregunta importante es, ¿de dónde sale el dinero para pagar esos dividendos? El principio es muy simple. Strategy está apostando a que Bitcoin se aprecia en el largo plazo a una tasa muy superior al costo del capital que están pagando. Bitcoin ha tenido enormes retornos durante los últimos 15 años, pero una gran volatilidad en el corto plazo. Así que Strategy asume esa volatilidad, mantiene Bitcoin en su balance y comparte una fracción de ese potencial retorno con los inversionistas que quieren este instrumento estable. Dicho de otra forma, Strategy absorbe la volatilidad del activo y ofrece a ciertos inversionistas un flujo más predecible. ¿Por qué es que esto funciona? Porque Strategy tiene la reserva de Bitcoin más masiva del mundo y si Bitcoin continúa apreciándose en el largo plazo, la empresa puede financiar estos dividendos sin necesidad de vender Bitcoin constantemente. Michael Saylor de hecho ha explicado que una apreciación modesta de entre el 2 y 3% podría ser suficiente para cubrir estos dividendos de forma sostenible y permanente. Y esta es la pregunta central de toda la tesis. Si Bitcoin fracasa, Stretch no es una buena inversión. Y si Bitcoin se estanca durante muchos años, el modelo se vuelve mucho más difícil. Pero si Bitcoin sigue cumpliendo su rol como activo monetario escaso, global, descentralizado y que cada vez es más adoptado, entonces Strategy podría estar en una posición muy privilegiada. Ahora bien, ¿es Stretch una buena inversión? Pues depende de dos cosas. Primero, si te parece atractivo un retorno anual de aproximadamente 11.5%. Si la respuesta es sí, pues ya tienes la mitad de la respuesta. Especialmente si lo comparas con muchas otras inversiones tradicionales de renta fija. Pero el retorno no es suficiente. La segunda pregunta que deberías hacerte es, ¿entiendes el riesgo? Porque no existe tal cosa como una inversión sin riesgo. Muchas personas creen que tener dinero en el banco, por ejemplo, es seguro. Pero quienes han visto bancos quebrar saben que incluso el sistema bancario tradicional tiene riesgos. Los bonos tienen riesgo, las acciones tienen riesgo, los bienes raíces tienen riesgo. El dólar tiene riesgo de pérdida de poder adquisitivo. Y Stretch pues también tiene riesgo. El riesgo principal es que el modelo depende directa o indirectamente de dos cosas, de Strategy como empresa y de Bitcoin como activo. Así que mi recomendación sigue siendo la misma. Estudia Bitcoin a profundidad, entiende de verdad por qué existe, entiende el problema del dinero fiat, entiende la escasez digital, entiende la importancia de la descentralización y cuando desarrolles suficiente convicción, considera tener Bitcoin directamente. Eso no va a cambiar. Pero también es cierto que el sistema está madurando y a medida que Bitcoin se institucionaliza, van a aparecer más productos financieros diseñados para distintos perfiles de riesgo. Stretch es uno de esos productos. No es Bitcoin puro, no es renta fija tradicional, no es un bono, no es una acción común. Es una acción preferente respaldada por la estrategia financiera de la empresa que más agresivamente ha adoptado Bitcoin en el mundo corporativo. Y por eso vale la pena que la entiendas. Porque nos muestra algo muy importante. Bitcoin ya no es solamente un activo que compras y guardas. Bitcoin se está convirtiendo en la base sobre la cual se está construyendo una nueva arquitectura financiera. Así que si este video te fue útil, agradeceré que me dejes un like y que te suscribas a Descubriendo Bitcoin. Cuéntame en los comentarios.
¿Prefieres invertir directamente en Bitcoin o te parece interesante un instrumento como Stretch que paga dividendos mensuales? Y nos vemos en el próximo video.